Bien, ahora vamos a hablar de lo que fue el Consenso de Washington y la significación que tuvo dentro del neoliberalismo, ¿no? En 1989 se le pidió a Williamson, John Williamson, que redactara, un economista británico, que por supuesto su pensamiento comulgaba con las ideas de Hayek. Se le pide que redacte el documento conocido como el Consenso de Washington. Mira, lo primero que ustedes tienen que pensar es qué era lo que pasaba en el mundo en ese momento. Hay una reorganización del mundo. Acuérdense que 1989 es el año de la caída del muro de Berlín. Y junto con la caída del muro de Berlín es un poco el fin de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, de algún modo Estados Unidos, que se siente ganador de esa guerra y que de hecho lo es, eh, va a tratar de imponer sus ideas en el mundo, y una de ellas es el neoliberalismo. Por otro lado, acuérdense esto que yo les había dicho en algún video anterior, de en esa época eh, la mayor parte de los países de Latinoamérica ha visto duplicar, triplicar, multiplicar la deuda externa. Entonces tienen una deuda externa que la tienen que abonar en dólares, en los pagos mensuales de esa deuda se tienen que abonar en dólares, un dólar que crece y aumenta permanentemente, y que eso hace que la moneda local se devalúe permanentemente, con lo cual cada vez a los países les resulta mucho más difícil y hasta imposible pagar esas deudas externas, que además tiene intereses usureros, ¿no? Entonces se reúnen, se van a reunir el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y van a ver y pensar cómo hacemos para que los países de Latinoamérica nos paguen. Bajo la consigna de ver cómo podían ayudar a los países latinoamericanos para que sus economías crecieran, se van a redactar los 10 puntos en los que consiste el Consenso de Washington, que según ellos jamás exigieron, pero que dijeron que eran recomendaciones, y lo digo entre comillas, porque en realidad todos sabemos que cuando estas entidades están hablando de recomendaciones, en realidad lo que están haciendo es obligarlo, ¿no? Porque a ningún país este, se le ocurriría no seguirlas, so pena de poder acceder a nuevos préstamos o a rescates financieros. Es decir, estas son las recomendaciones, y los países que no las seguían no les seguían prestando ayuda financiera. Entonces no les quedaba otra que aceptarlo. Eh, de hecho, el modelo va a ser muy bien recibido en muchos países de Latinoamérica. Los objetivos que expresaron del Consenso de Washington tienen que ver con lograr el crecimiento de las economías emergentes, en este caso estamos hablando de las de Latinoamérica, reivindicar el papel del mercado, reducir los índices de pobreza, lograr una mejor calidad de vida, lograr una economía equilibrada y mantener las cuentas en orden. Bien, Williamson dice que la transición podrá ser dolorosa, pero inevitablemente el resultado será próspero. O sea, ya nos anticipa que esto va a ser doloroso. Acá en Argentina nos decían en aquel momento que íbamos a tener una suerte, algo así de cirugía sin anestesia, pero que después el paciente se iba a recuperar. Bien, el modelo fue seguido por prácticamente todos los países de la región. Chile fue uno de sus mejores alumnos, al igual que Argentina, ¿no? Que fue considerado el ejemplo. Bien, veamos cuáles son cada uno de esos puntos. El primero tiene que ver con una disciplina presupuestaria. ¿Qué significa? Bueno, que el Estado tiene que reducir sus gastos, es decir, el Estado tiene que reducirse, achicarse, convertirse en un Estado mínimo.
Después la reorganización del gasto público. Esta reorganización se tendría que llevar a cabo a partir del recorte del gasto público para reducir el déficit presupuestario, sin recurrir a los impuestos. Entonces los subsidios de la administración pública, principalmente el de las empresas paraestatales, serían los primeros perjudicados, debido a que la asignación de esos recursos se consideraba un despilfarro. La eliminación paulativa de las subvenciones permitiría asignar esos recursos a áreas estratégicas de carácter social. Por otro lado, tenemos la liberación financiera, es decir, los principios generales relativos al nivel de los tipos de interés. Uno es que los tipos de interés deben ser determinados por el mercado. El objetivo de esto es evitar la asignación inadecuada de los recursos que se deriva de la restricción del crédito por parte de los burócratas de acuerdo con criterios arbitrarios, ¿no? Y el otro principio es que los tipos de interés reales deberían ser positivos a fin de disuadir la evasión de capitales, algo que ustedes saben que pasa muy frecuentemente en nuestro país y que ha pasado, y según algunos para incrementar el ahorro. Por otro lado, también Williamson pensaba que los tipos de interés debían ser positivos pero moderados, con el objeto de estimular la inversión productiva y y evitar la amenaza de una explosión de la deuda pública. Después tenemos un tipo de cambio competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se considera casi como un prerequisito para el crecimiento basado en las exportaciones. Entonces, un tipo de cambio competitivo, es decir, alto, brindaría seguridad a los negocios para invertir en las industrias de exportación. Según el consenso de Washington, la política orientada al exterior y a la expansión de las exportaciones era necesaria para la recuperación de América Latina. Necesariamente un tipo de cambio competitivo implica lo que yo les venía diciendo antes, un aumento del dólar y una devaluación de la moneda local. Por otro lado está la liberación del comercio. Bueno, era un complemento del tipo de cambio competitivo en una política que obviamente está orientada al exterior, no al consumo interno, sino a lo que se va a exportar. El consenso de Washington considera que el sistema de permisos de importación es una forma de restricción particularmente contraproducente que debía reemplazarse sin tardanza por aranceles. Asimismo, la importación de insumos necesarios para la producción de productos que se van a exportar debía liberarse inmediatamente, reconociendo a los exportadores el derecho a descuento sobre cualquier arancel remanente sobre insumos importados. Acá ustedes ven lo que se plantea es que el comercio tiene que estar totalmente liberado. Y si liberamos el comercio, también los que facilitamos es que se importe, no solo para exportar, sino también para importar. Y fíjense ustedes que si les preguntan a sus padres, porque seguramente ustedes ni habían nacido todavía o eran muy chiquitos, lo que va a pasar en esa época, acá en Argentina teníamos algo que se llamaba los negocios de todo por 2 pesos. Pregunten en sus casas, seguro se van a acordar. Donde eran negocios de importación, donde todos los productos que compraba salían 2 pesos. Y fíjense cuáles son las consecuencias de esta liberación comercial, ¿no? de liberar las importaciones. Se les había fomentado fuertemente, exhortado a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a que tomaran préstamos para invertirlos en tecnología de punta. De ese modo iban a ser mucho más competitivos porque les permitía menos mano de obra, entonces los gastos de los costos de producción iban a ser menores, y les decían, con esto ustedes van a ser mucho más competitivos y van a poder competir en el exterior en los precios, ¿no? en el mercado.
La realidad es que al liberar también las importaciones, muchas de las pymes que estaban súper endeudadas, a pesar de eso, no podían competir con precios de productos que venían de Corea, de China, de Taiwán, y terminaron tuvieron que terminar cerrando sus puertas, ¿no? Eso fue lo que llevó a que muchísimas pymes cerraran durante la década del 90. Bien, también está la liberación de la inversión extranjera directa, es decir, un complemento de la política orientada al exterior. Se contemplaba que la inversión extranjera traería capital, conocimiento y experiencia, ya sea produciendo bienes necesarios para el mercado nacional o para contribuir a la expansión de las exportaciones. En esta época es donde se van a privatizar, a venderse, a privatizarse un montón de empresas nacionales, pero en realidad venían y compraban empresas. La inversión real nunca llegaba. Lo que hacían eran comprarlas, no invertir realmente. Otro de los puntos es el aumento de la recaudación impositiva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una fuerte reforma fiscal. Según las condiciones económicas de la región, una reforma fiscal debía emprenderse para ampliar la recaudación tributaria y por ende disminuir el gasto público. Y por lo tanto también disminuir el déficit presupuestario. Entonces, en realidad lo que planeaban era, y lo que se hizo de hecho, fue aumentar la base tributaria, es decir, que la mayor cantidad de personas paguemos más impuestos y de esa manera van a tener mayor recaudación y lo veían como una garantía de crecimiento. Por otro lado, las privatizaciones. Bueno, lo que se pretende con esta reforma es aliviar el presupuesto del gobierno a partir de privatizar empresas paraestatales, en el caso, no sé, el caso de YPF, el caso de Aerolíneas Argentinas, el caso de los servicios de lo que en aquel momento se llamaba Entel, que era el de telefonía, o el de los servicios eléctricos, que se llamaba SECBA en aquel momento, pero la privatización más grande fue la de las AFJP, es decir, las aseguradoras de los fondos de jubilaciones y pensiones. Entonces las jubilaciones y las pensiones dejaban el sistema de reparto, que es el sistema estatal, que es el que tenemos ahora, el que existe, para pasar a un sistema privado que le prometía unas ganancias extraordinarias, entonces mayor rentabilidad, y que cuando se jubilaran se iban a jubilar con unos sueldos increíbles. Y la realidad es que cuando las primeras personas que empezaron a jubilarse bajo el sistema de las AFJP cobraban mucho menos que un jubilado con la mínima. Yo creo que no llegaba ni a la mitad. Incluso salvo a los empleados del Estado, ¿no? A los empleados estatales que se les permitió seguir estando bajo el régimen de reparto, el resto los pasaban compulsivamente a alguna de estas aseguradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. El otro punto es el de la desregulación. Esta reforma, los orígenes de esta reforma se remontan fundamentalmente a las administraciones de Reagan y de Carter en Estados Unidos, y que se pensó en aplicarlas en América Latina debido a los problemas, ¿no?, que tenían las economías latinoamericanas. Y decían, bueno, en Latinoamérica hay una serie de regulaciones que obstaculizan la entrada de empresas nacionales y extranjeras. El proceso de desregulación está vinculado a la privatización, pues la venta de entidades paraestatales necesita la modificación de leyes y reglamentos que permitan la entrada de nuevos inversionistas. Esto va a dar base a la ley de flexibilización laboral que se dio también en los 90,
donde una empresa podía contratar a alguien, no estaban garantizadas las 8 horas laborales que plantea la Constitución, sino que pedían dedicación full time, y después podía echarlo sin tener que pagarle ningún tipo de indemnización. Y finalmente tenemos los derechos de propiedad, que bueno, con esta política el consenso de Washington pretendía crear derechos de propiedad bien asegurados, porque son como un prerequisito básico para la operación eficiente de un sistema capitalista, ¿no? Bien, en el próximo video vamos a ver cuáles son las críticas que va a tener este modelo neoliberal y este acuerdo del consenso de Washington.